Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre prejudicialidad, sobre cuestiones prejudiciales. Y es que si recuerdas un contenido que hemos publicado recientemente, hace unos poquitos días, que trataba sobre la prejudicialidad en el ámbito de la justicia civil, a partir de ahí nos ha parecido también interesante dedicarnos a otros ámbitos, a otras jurisdicciones, a la jurisdicción penal, laboral y contencioso administrativa, para que veamos cómo se gestionan, cómo se tramitan estas cuestiones prejudiciales también en esos otros ámbitos, después de haber conocido en ese contenido que publicamos recientemente cómo se tramitan dentro del ámbito civil. Estamos seguros de que va a ser un contenido muy interesante para ti, así que quédate y empezamos ya. No sin antes recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Hace unos días publicamos una píldora justiciera que trataba sobre las cuestiones prejudiciales y en concreto nos referíamos al ámbito civil. Estuvimos revisando qué decía la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando aparecen esas cuestiones prejudiciales durante la tramitación de un procedimiento civil. Y la verdad es que a partir de vuestros comentarios a esa píldora justiciera nos ha parecido buena idea dedicarle un nuevo contenido a esto de la prejudicialidad, a estas cuestiones prejudiciales, pero trabajar en esta ocasión qué ocurre con ellas en otros órdenes jurisdiccionales. Concretamente, en esta píldora justiciera de hoy nos vamos a referir al ámbito penal, contencioso administrativo y laboral. Sobre las cuestiones prejudiciales en el ámbito civil, dentro de la jurisdicción civil, no voy a comentarte mucho hoy porque ya le dedicamos a esto una píldora justiciera entera que si todavía no has visto, te recomiendo mucho que la veas y te la linko por aquí arriba. Me voy a limitar a indicarte, a recordarte que lo que te comentamos ya en aquel contenido fue que, en principio, cuando se está tramitando un procedimiento civil y se ponen de manifiesto una serie de hechos que pudieran tener carácter delictivo y que pudieran dar lugar a un procedimiento penal, lo que tiene que hacer ese tribunal civil que ha descubierto eso que pudiera dar lugar a un procedimiento penal es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que sea él quien en su caso valore si ha lugar a la acción penal. Y a priori, como te comentaba en aquella píldora justiciera, lo normal no es que se suspendan las actuaciones del procedimiento civil. Lo normal no es que porque haya una prejudicialidad penal se vaya a suspender el asunto civil, salvo que se trate de una cuestión que esté tan estrechamente relacionada que no sea posible resolver el asunto civil. Nos referimos a cuestiones que sean de influencia decisiva para resolver en el procedimiento civil o cuando precisamente las pretensiones que persiguen las partes en el pleito civil justamente guarden relación directa con esos hechos delictivos sobre los que se tendría que pronunciar la jurisdicción penal. En esos casos, cuando estamos hablando de una influencia decisiva, cuando es de notoria importancia resolver esa cuestión prejudicial para poder resolver convenientemente en el pleito civil, pues en ese caso no nos queda más remedio que suspender ese procedimiento civil, la suspensión de las actuaciones civiles. Y hacíamos mención especial, a partir de la duda que nos planteaba un suscriptor, a la falsedad documental que se regulaba en el artículo 40.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el momento en el que dentro de un procedimiento civil se tiene conocimiento de que ya hay una causa criminal, es decir, un procedimiento penal abierto para investigar una posible falsedad documental y que en la justicia penal un juzgado de lo penal o un órgano judicial penal se pronuncie sobre esa posible falsedad documental, sin esperar a la conclusión del procedimiento civil se va a suspender, siempre y cuando se trate de un documento que sea decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, para resolver la cuestión civil, y entonces necesitemos que se pronuncien los órganos de la justicia penal antes de resolver el asunto civil. La excepción era que la persona a la que pudiera beneficiar ese documento decida renunciar a él. Y también te comentamos en aquella píldora justiciera que en el caso de que se produjera una suspensión por un motivo de falsedad documental y finalmente el documento no fuera falso y así lo declarara ese órgano judicial penal, que el documento no es falso, la parte
que en el procedimiento civil se haya visto perjudicada por la suspensión de las actuaciones civiles, tendrá derecho a solicitar indemnización por daños y perjuicios. Te invito mucho a que veas la píldora justiciera que dedicamos a las cuestiones prejudiciales en el ámbito civil. Hoy solamente te voy a resumir este poquito porque pasamos ya a estudiar otras jurisdicciones. Bueno, pues vamos a empezar con la jurisdicción penal. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se regula todo esto de las cuestiones prejudiciales, de la prejudicialidad, en los artículos 3 a 7. Y estos artículos lo que nos dicen es que los tribunales penales tienen competencia para resolver cuestiones prejudiciales de tipo civil y administrativo, siempre y cuando se trate de cuestiones prejudiciales que estén tan íntimamente relacionadas con los hechos sobre los que ellos tienen que pronunciarse, sobre esos hechos delictivos que se tienen que conocer en la jurisdicción penal, que sea racionalmente imposible su separación. Y eso es lo que justifica que puedan resolver esas cuestiones prejudiciales dentro de ese procedimiento penal. Eso sí, la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que cuando esa cuestión prejudicial sea determinante de la culpabilidad o de la inocencia, en ese caso el Tribunal de lo Criminal sí que va a suspender las actuaciones, se va a suspender el procedimiento penal para que resuelva esa cuestión prejudicial el órgano que corresponda, que sería un órgano de la jurisdicción civil o de la jurisdicción contencioso-administrativa. También nos dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se le puede otorgar a las partes un plazo para que ellas acudan a esos órganos diferentes de la jurisdicción civil y de la jurisdicción contencioso-administrativa para que se resuelvan esas cuestiones prejudiciales, un plazo que no excederá de 2 meses. Pero la propia ley también prevé que una vez que transcurra el plazo concedido a las partes, que no podrá exceder de 2 meses, sin que las partes lo hayan empleado para acudir ante esos otros órganos de otros órdenes jurisdiccionales a que se resuelvan esas cuestiones prejudiciales, en ese caso lo que hará el letrado de la Administración de Justicia del órgano penal será alzar la suspensión y ya proceder a resolver. Y además en estos casos siempre será parte el Ministerio Fiscal. Es una garantía para que el procedimiento se pueda desarrollar convenientemente y estas cuestiones prejudiciales se resuelvan también bajo la supervisión del Ministerio Fiscal. Indicarte también que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala una serie de excepciones en las cuales los órganos jurisdiccionales penales no se van a encargar de resolver esas cuestiones prejudiciales. Un ejemplo destacado es lo que tiene que ver con decisiones sobre validez de un matrimonio o supresión del estado civil. En esos casos resolvería el tribunal que correspondiera, que va a ser un juzgado o un tribunal siempre dentro de la jurisdicción civil. Y lo que hará en ese caso el tribunal penal o el juzgado de lo penal será esperar a que resuelva la jurisdicción civil, esas cuestiones que tengan que ver con matrimonio y estado civil, y su resolución, la resolución del órgano judicial penal, tomará como base lo que haya decidido ese juzgado o tribunal civil. Sin embargo, esa misma ley de enjuiciamiento criminal nos dice que los tribunales de lo criminal sí que podrán resolver cuestiones prejudiciales civiles que tengan que ver con un bien inmueble, con derechos de propiedad sobre ese bien inmueble u otro derecho real, siempre y cuando se trate de cuestiones en las que exista un título auténtico o existan actos indubitados de posesión. En ese caso, como excepción, sobre estas cuestiones de propiedad de un inmueble sí que podría resolver la cuestión prejudicial ese tribunal de lo criminal. Bueno, pues vamos ahora con la jurisdicción social. Dentro de la ley reguladora de la jurisdicción social, esto de las cuestiones prejudiciales se regula en su artículo 86, que se refiere a cuestiones prejudiciales de dos tipos, penales y sociales. Vamos a empezar con las cuestiones prejudiciales penales. Lo que nos dice la ley reguladora de la jurisdicción social es que como norma general un procedimiento que se sigue en la jurisdicción social no se va a suspender porque exista causa criminal sobre los hechos debatidos. La norma general sería la no suspensión. Ahora bien, la gran excepción sería la falsedad documental. Cuando una de las partes alega falsedad documental y se observa por parte de ese juez o tribunal que se trata de un documento decisivo, de notoria influencia a la hora de resolver el procedimiento social, y vemos que se trata de un procedimiento ineludible
porque justamente lo que se resuelva en esa causa criminal pudiera ser decisivo de la resolución del procedimiento social, o porque se trata de un documento de notoria influencia que es decisivo para resolver. En ese caso lo que se hace es que el juicio dentro del procedimiento social continúa hasta el final, se completa el juicio y justo ya al final del juicio es cuando se suspenden las actuaciones. Y lo que hará el juez o tribunal es otorgar a la parte que alega esa falsedad documental el plazo de 8 días para que acredite haber presentado querella. Haber presentado querella para que haya un procedimiento penal donde se pueda dirimir si efectivamente se ha dado esa falsedad documental, si efectivamente ese documento es falso o no lo es. ¿Cuánto tiempo durará esta suspensión? Pues evidentemente el procedimiento social estará suspendido el tiempo que necesite la jurisdicción penal para resolver. Es decir, mientras no se haya resuelto en la jurisdicción penal sobre esta falsedad documental, bien sea con una sentencia o bien sea con un auto de sobreseimiento, tendrá que quedar suspendido el procedimiento social. Y ya cuando alguna de las partes ponga en conocimiento de ese juzgado o tribunal de lo social que ya existe una resolución dentro de la jurisdicción penal, cuando ya sepamos si ese documento es o no es falso, será cuando en su caso se alzará la suspensión y continuará el procedimiento. Y vamos ahora con las cuestiones prejudiciales sociales. Nos dice la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que como norma general una cuestión prejudicial social, la existencia de otro procedimiento social que pudiera estar relacionado con el que estamos tramitando nosotros en nuestro juzgado, en principio no va a generar esa suspensión, no va a producir esa suspensión como norma general. Ahora, también contempla la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la posibilidad de que si ambas partes de común acuerdo solicitan la suspensión hasta que se resuelva el otro pleito, el otro asunto que también se está dirimiendo dentro de la jurisdicción social, en ese caso podría acordarse la suspensión, cuando se observe que el otro procedimiento trata de una serie de cuestiones que constituyen el objeto principal del asunto que estamos tratando nosotros en nuestro juzgado. Y para terminar vamos con la jurisdicción contencioso administrativa. Dentro de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 4 es el que se refiere a las cuestiones prejudiciales y lo que nos dice este artículo 4 es que los órganos del orden contencioso administrativo tienen competencia para resolver cuestiones prejudiciales, pero nos señala como excepciones las cuestiones penales, las cuestiones constitucionales y aquellas cuestiones que puedan plantear como excepción los tratados internacionales. Por lo demás, sí que pueden resolver estos órganos de lo contencioso administrativo cuestiones prejudiciales que tengan relación directa con el recurso contencioso administrativo que ellos tienen que resolver. Ahora bien, lo que sí que nos señala también ese artículo 4 de esta Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es que lo que resuelvan estos órganos contenciosos administrativos sobre cuestiones prejudiciales que correspondería resolver a otros órdenes en principio, no va a surtir efecto fuera del procedimiento contencioso administrativo, ni tampoco su decisión va a vincular a otros juzgados o tribunales de esos órdenes a los que se referían esas cuestiones prejudiciales, por ejemplo, el orden social, el orden civil, es decir, lo que resuelvan estos órganos dentro de lo contencioso administrativo no va a vincular lo que pudieran resolver para otros procedimientos esos órganos que pertenecen a otras jurisdicciones, a la jurisdicción civil o a la social, por ejemplo. Y antes de terminar, también me gustaría hacer referencia a algunas observaciones que nos habéis hecho sobre aquella píldora justiciera que trataba sobre la prejudicialidad, sobre las cuestiones prejudiciales en el ámbito civil. Y es que nos habéis seguido preguntando y quería aclararos que no todo lo que se descubre, no todos los hechos delictivos que pudieran ponerse de manifiesto cuando se está tramitando un procedimiento civil, no todo ello son cuestiones prejudiciales. Una cuestión prejudicial es algo que sería interesante resolver para que se pueda resolver el asunto principal. Es algo que guarda relación directa con el asunto del pleito y que necesitaríamos que tuviera una resolución porque quizá la resolución de esa cuestión prejudicial va a estar estrechamente relacionada y va a tener influencia notoria en la resolución de nuestro procedimiento. Por eso, para nuestro procedimiento, ese asunto constituye cuestión prejudicial.
pero no todo lo que se descubre cuando se está abordando un procedimiento judicial constituye prejudicialidad. No todo es una cuestión prejudicial. Intento explicártelo con un ejemplo. Imagínate que en la jurisdicción civil nos encontramos con un caso de un vecino moroso. Imagínate que su comunidad de vecinos, la comunidad de propietarios, pues demanda por morosidad a un vecino que no paga la comunidad. Imagínate que se descubre que en su trastero tiene 3 frigoríficos conectados ahí a la luz de la comunidad, está incrementando el gasto de la comunidad de vecinos en ese recibo de la electricidad, que ahora se encarece por culpa de esos 3 frigoríficos que tiene conectados en una zona común, en los trasteros. Y ahora imagínate que en el proceso de estar investigando todo esto, el juez o el tribunal de la jurisdicción civil se tropieza con que lo que tiene este señor en los frigoríficos, por ejemplo, son cadáveres. Resulta que este señor, en vez de guardar ahí, ¿qué te digo yo?, embutido, resulta que guarda cadáveres. Y resulta que a partir de ese hallazgo, ese juez o tribunal del orden civil pone esta información, esto que ha conocido, en manos del Ministerio Fiscal, por si el Ministerio Fiscal cree que hay que iniciar alguna acción penal, que en este caso, pues tratándose de cadáveres, todo apunta a que sí. Evidentemente, te estoy poniendo un caso muy extremo en el que dentro de un procedimiento civil se descubren una serie de hechos que pudieran dar lugar claramente a una causa criminal, que tendrá que decidirse en otra jurisdicción, en el caso de este ejemplo, en la jurisdicción penal. Pero fíjate que quizá esta cuestión que te comento de los frigoríficos no tuviera por qué constituir cuestión prejudicial dentro del asunto civil, porque si realmente lo que se está decidiendo en ese procedimiento civil es que este vecino es moroso, que este vecino ha incrementado el gasto de la luz de su comunidad de vecinos, que encima no paga a la comunidad, quizá no sería necesario esperar a que se resolviera la cuestión de los cadáveres que tiene escondidos en esos frigoríficos para poder resolver el asunto civil. Quiero decir, aquello no constituye cuestión prejudicial para el asunto civil, porque dentro de la jurisdicción civil lo que nos interesa es contabilizar el gasto energético que han tenido esos frigoríficos que estaban conectados en ese trastero a la luz de la comunidad de vecinos, que estaban incrementando el recibo de electricidad o de esas zonas comunes de la comunidad de vecinos, y lo que nos interesa es saber cuánto le debe ese vecino moroso a su comunidad de propietarios. Lo que nos interesa es que deje de tener eso conectado en su trastero pagando la comunidad. Y lo que nos interesa también es que si no paga, pues quizás se pueda tomar alguna medida, como por ejemplo embargarle, para que se pueda hacer efectivo ese dinero que debe y que le debe a su comunidad de vecinos, y que la comunidad de vecinos pues se vea resarcida y cobre lo que le corresponde, lo que este señor no ha pagado en comunidad. Fíjate que te he puesto un caso muy extremo, y en este caso no necesitaríamos que se resolviera la cuestión de los cadáveres. A lo mejor nos encontramos ante un psicópata que se le lleva buscando y se le lleva investigando dentro de la jurisdicción penal años. Pero en cualquier caso, para resolver la cuestión civil de que este señor le deba un dinero a su comunidad de vecinos y que lo pague, y que si no lo paga el juzgado pueda articular una serie de medidas de ejecución para que esa deuda se pueda hacer efectiva y la comunidad reciba el dinero que tiene que recibir, a lo mejor para conseguir eso y para esa resolución de ese pleito civil, que es una cuestión estrictamente económica, no necesitamos que se resuelva el asunto de los cadáveres. Por tanto, aunque hayamos tenido un hallazgo de un hecho delictivo cuando estábamos investigando en un procedimiento civil, quizá esa cuestión penal no es una cuestión prejudicial que tenga que suspender el procedimiento civil y que sea necesario resolver esa cuestión criminal antes de poder resolver la cuestión civil. Lo que intento que comprendáis es que no todo lo que se descubre a lo largo de un procedimiento judicial y que pudiera dar lugar a una causa, en este caso criminal, en otra jurisdicción, no todo tiene que ser prejudicialidad, no todo tiene que constituir cuestión prejudicial. Espero que con este ejemplo y con esta aclaración os haya quedado mucho más claro. Bueno, opositores, pues espero que esta píldora justiciera sobre la prejudicialidad, sobre las cuestiones prejudiciales, os haya dado mucha luz. Ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar por aquí abajo un comentario, estaría encantada de saber todas las dudas que ha podido generar este contenido de hoy,
¿Qué dudas seguís teniendo? ¿Cuáles son esos artículos que se resisten, esas leyes que se resisten, esas partes del temario que son un poco más duritas? Porque bueno, estaríamos encantados de poderlo tener en cuenta de cara a los futuros contenidos que podamos elaborar para este canal, para otras píldoras justicieras. Así que bueno, estaríamos encantados de ayudaros. Y hablando de ayudaros, también por aquí debajo tenéis nuestros datos de contacto. Así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.